Bueno, en Keloenu lo cantamos cada cada noche de Shabbat aquí en la sinagoga y es un himno que me gusta mucho. Bueno, esto fue cantado aquí, fui acompañado por mi grupo de 40 años que se llama Los Pájaros Sefaradís, con Izet Bana, el cantador que estaba cantando conmigo, y Selim Hubesh y Abus Hubesh, mis amigos de 40 y pico años. Bueno, ya él cuando dijo que yo estaba haciendo con muchos grupos musicales, no es verdad, solo un grupo, los Pájaros Faradís, que fuimos al mundo entero para cantar. Y bueno, esta noche Izet, mi amigo, está en otra parte en Turquía, en su casa, haciendo otro programa para la comunidad judía de Turquía. Y yo estoy aquí con vosotros. Bueno, si queréis, continuaremos con otra cantica que me gusta mucho, de verdad, que me place mucho, mucho. Ya él en primero me dijo que cante a Dios, y ya bastó a Dios. A Dios ya cantan todos, ya se hizo Bayat. Y bueno, yo quiero cantaros esta cantica que se llama Esta Montaña, y quiero que veáis la hermosura de la letra, de las palabras que tiene, especialmente las 4 líneas de al cabo, las últimas 4 líneas. El cielo quiero por papel, la mar quiero por tinta, los árboles por péndola para escribir mis lágrimas. Ay, 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 qué romántico. Bueno, cantaremos. A ver. Esta montaña de enfrente se hace viva quemando. Ahí brillar mi amor, más el tuyo llorando. Argorico de Menekşe, yo no sentí en mi vuelta, yo no crecí, no engrandecí, otros están gozando. Secretos quiero descubrir, secretos de mi vida. No hay quien sepa mi dolor, ni ajenos, ni parientes. El cielo quiero por papel, la mar quiero por tinta, los árboles por péndola para escribir mis Muchas gracias. Me enamoro de esta cantica. De verdad, muchas gracias. De verdad que es una cantica maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Bueno, ahora debo de deciros que la música sefaradí no es solo las romanzas del siglo XV de España. Estuvimos en el Imperio Otomano más que 500 años, 520 y 30 años. Y durante este tiempo entero se compuso canticas
y cantes sobre la influencia de la música turca. Y quiero deciros una cosa. Bueno, en adelante, si queréis, oiremos una cantica que se llama Breza Rica. Esto es para Sara de Rudy y todas las Saras aquí. Breza Rica Bre, el mancebo hermoso y joven, quiero una copa de agua de la Sarica, pero ella no quiere traerle una copa de agua porque dice que no tiene calzados y que está helado en bajo y que el pie se le va a helar. Y él le proposa de mercarle cansados. Aquí vaya a tener dos palabras en turco y dos lugares en turco. Cuando yo era muy chica, mi madre me llevaba, había dos lugares, un Kapan y Cibali en Estambul, donde se vendían calzados baratos y buenos. Y él le está diciendo que le va a mercar calzados de un Kapan o Cibali y de chismes que es botes. Bueno, adelante. Vamos a la cantica. Vaya a oír la diferencia ahora. Breza Rica Bre, tráeme un poco de agua. Breza Rica Bre, tráeme un poco de agua. Estoy descalza, ay rocío bajo, me se hiela el pie, me se hiela el pie. Estoy descalza, ay rocío bajo, me se hiela el pie. Me se hiela el pie. Breza Rica Bre, chica y hermosica. Breza Rica Bre, la sabrosica. Yo te va a mercar zapatos de un capán, chismes de Chibali. Yo te va a mercar zapatos de un capán, chismes de Chibali. No me primo a ti, que me merques tú. No me primo a ti, que me merques tú. Tengo un padre, mercador muy grande, y él me va a mercar zapatos Tuncapán, chismes de Chibali. Y él me va a mercar zapatos Tuncapán, chismes de Chibali. Chismes de Chibali. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora oísteis la diferencia entre esta montaña y Breza Rica. Aquí estáis oyendo la diferencia entre la música del este y la música del oeste. Hay una diferencia muy básica entre las dos músicas. En el oeste, si sabéis, si conocéis un poco la música, una nota es
dividida en dos. Aquí hay uno que no está mute y está la Dame voz. un segundo, Karen, que le localizo. Sí, dame un segundo. Okay. Jacob, Sí, Ya, Ok. ya puedes, ahora. Ok, muy bien. Ahora, en el oeste, una nota es dividida en dos. Por ejemplo, do, do diez, re, re, re bemol, do. ¿Ah? Y en la música turca, una nota es dividida en 9. Quiere decir, oíste que estaba cantando esto no se puede hacer en la música del oeste. Esto es las comas de diferencia entre las notas. Ahora esto quería que lo miraras porque está muy interesante de ver. Vaya a ver mi amigo que juga el kanun, que y el kanun es un instrumento de la música turca y tiene 72, ¿cómo se dice strings en español? Cuerdas. Sí, cuerdas. 62 cuerdas y al lado, en un lado, tiene unas chiquiticas vidas que hacen las comas de diferencia. Yael, si puedes meter, ahora yo os voy a explicar lo que está diciendo, vaya a ver las 9 comas entre dos notas. Muy interesante esto. Un segundo, voy a compartir el vídeo. Ok, mi amigo se llama Günay Çelik y él hizo este video en mostrando las 9 comas entre, creo, entre si y do. No, si, do 10, una cosa así. Vamos a ver ahora. Ahí va. Malum Türk musikisinde 9 komadan oluşuyor bir tam ses. Ben size Una voz, una nota se hace de 9 comas. bemol ve diyezleri Vamos a ver los bemoles y los dieces de una nota. Ya él no estamos pudiendo oír. göstereceğim No? her komayı. Sí, ahora sí. Si natürel. Şimdi bir koma indiriyorum. Si natural, una coma abajo, İkinci koma, dos comas, üçüncü koma, dördüncü koma, 4 comas, 5, 5, 6, si bemole ulaştık. Şimdi natürele geliyoruz. 6 Natürelde comas, se fue diye al si bemol. 3 tane diyez olan komalarımızı göstereceğim. Y ahora 3 Ya, dieces. bir komalık si diyez, Una coma, si diyez, diğeri 4 koma diyez, 4 coma diyez, 5 koma diyezle do sesine ulaşıyoruz. 5 comas diyez y vinimos a do, 5, las 9 comas que hizo mi amigo. Es difícil de oír todas las comas porque no está ya usados a esto. Ama nosotros nos engrandecimos con esta música y nos viene muy normal de oírlo. Ahora, si queréis, vamos a continuar con otra cántica que es Yene de la música, sobre la influencia de la música turca. Y, ok, vamos a ver ahora las palabras
son muy, muy lindas. Tres labinas en un tiesto, una blanca y una luz, la de medio es colorada. El pisillo del amor, aman minush, kuzum minush. Al Mario me voy a echar, un pescado va a cerrar, 7 novias boquita, yo a ti te va a tomar. Aman minush, kuzum minush. A los cielos. Mi amigo Iset Bana vino. Iset Bana, ábrelo. Espera. ¿No me estás viendo? Sí, estamos oyendo. Ay, dice. Canta Yo no, conmigo. yo no me estoy viendo. A los cielos va a subir, a la sed de tabaca, que ya adoro echar, me cae en mi bazar, amar minush, kuzum minush, amar minush, kuzum Quiero introducir vos a mi amigo de 40 años que escapó su programa en... No escapó, va a empezar. Tío, ¿cuántos minutos tienes? Y tengo, espera, veré, media hora después va a empezar. Ya está maravilla. No te estamos viendo la cara. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Ande que pise? Ande que pisas, estamos viendo un computer. Un computer. Hay tres páginas. Iset, ¿estás con el teléfono o en el computer? El teléfono. En el teléfono busca un símbolo de una cámara y presiónalo. No, es que creo que tiene la cámara para selfie, no sé qué. Mejor, así le vemos. Sí. Espera, veré. Torna. Espera, veré. Espera. Torna. ¡Nalo! Bravo, Iset. Muy bien, muy bueno, Iset. Estamos empezando malorosamente. Sí. De los chicos me lo están besando todo. Seguro, de los elevos, siempre de los estudiantes, los mancebos nos enseñan. Vos quiero introducir a mi amigo Iset Bana, un personaje muy, muy, muy importante para nuestra comunidad. Él tiene la paciencia de santos, porque tiene un coro de chicos de 8 a 14 años, y este coro ya está de 15 años. Se están trocando los chiquiticos cada año porque, se están engrandeciendo. Paciencia. Y él tiene una paciencia. Y después tiene también un coro de señoras. Se quiere paciencia para las señoras también. Y él y algunas de las señoras están aquí oyéndonos. Y Iset es muy importante
porque él embesa a los chiquiticos a cantar en esta hermosa lengua nuestra en judeo-español, y en cantando se están embesando un poco de la lengua. Y con él fundimos nuestro grupo Los Pájaros Sefaradís en 1978. ¡Wow! Ya ha sido, sí, 42 años. Bueno, y estábamos todos en un club de judíos que se llamaba Dos Luk, y ahí nos embesimos muchas cosas, y también la música. Bueno, la Dal Cabo Cantica que vamos a cantar esta noche, porque ya se está allí escapando el tiempo, que escapar es terminar en judeo-español. El tiempo que tenemos, y es una cantica de Pesaj. Me olvidé de deciros Pesaj alegre. Aunque todos hicimos el seder con este Zoom enfrente de los computers, y este año fue el primer año en mi vida que no pasé la semana entera en la cocina guisando. Fue liviano, bastante liviano, porque yo y mi marido, como decimos, yo y vos, cara de flor, estamos cada día. y bueno, es una cantica que cantimos en un CD en 1995, bastante antes. No está mala, el sonido no está malo, y creo ahí vaya a tener las palabras, y vamos a ver si vaya a poder cantar conmigo, ¿ok? Karen, sesim geliyor mu? Evet, susturuşlar. Ah, çok şükür nihayet tutturdum. Alla fin ya beceri ya percurrí a hablar. Bravo, un momento. Toparé la cantica. Ah, aquí está. Ok. Allora, canzone bianca, intendiata. Ah, ya entendí. Jesucristo y entenderse, alabar a Dios que uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. Jesucristo y entenderse, alabar a Dios, créanse cuáles son los dos. Dos Moshe y Aarón, Uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. Jesucristo y entenderse, Alabar a Dios, créanse cuáles son los dos Moshe Moshe y Aarón. Uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. Jesucristo y entenderse, alabar a Dios, créanse cuáles son los cuatro. cuatro madres de Israel, tres nuestros madres son, dos Moshe y Aarón, uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. Jesucristo y entenderse, alabar a Dios, créanse cuáles son los cinco libros de la ley, cuatro madres de Israel, tres nuestros padres son. Súbelo, Yael. Moshe y Aarón, uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. ¿Y cuáles son los doce? 12 hermanos con Yusef, 11 hermanos sin Yusef, 10 mandamientos de la ley, 9 meses de la
Beniata, 8 días de la Fupa, 7 días con Shabbat, 6 días de la semana, 5 libros de la ley, 4 madres de Israel, 3 nuestros padres son, 2 Moshe y Aarón, 1 es el criador. Baruch, Baruch Shemo. Bueno, Hazak Baruch. Hazak Baruch, sí, es que en el Zoom ya me habías dicho, Izet, que no se está pudiendo hacer sincronización. Es por esto que no estamos pudiendo cantar en juntos. Sí, No, bueno. no había, ¿no? No. Tú estabas cantando después. Bueno, estas cánticas nos vienen de nuestros padres. Yo oí a mi papá que cada Pesaj cantaba esto, que en su piense y entendiense, y también un cabretico, esto es también bastante largo. Hicimos muchos CDs y Zed también hizo CDs con sus chiquiticos, que se llama, el CD de sus chiquiticos se llaman Las Estrellitas de Estambul, y hicieron también un CD que se llama Un Cabretico, y ahí tenéis el cabretico también. Karen, ¿dónde podemos conseguir todos estos CDs? ¿Cuál es la manera? Hemos estado escribiendo en chat. Ok. Tenemos ya el nuevo que salió, que va a salir. Que está saliendo, sí. Okay. Canticas y dichas infantil sefaradí. No lo sé, Adele. Están siempre... Aquí tenéis el sitio donde podéis encomendar todos los CDs, etc. Y también podéis abonaros a nuestro periódico, que es el único periódico en el mundo enteramente en judeo-español, enteramente. Normalmente 24 páginas. Y también en medio tenemos un suplemento de 8 páginas cada mes, que se hace 32, del Me'am Lo'ez, que es la más grande obra literaria escrito en judeo-español, en letras latinas, aquí, ¿ves? Letras latinas, y también todo modo de palabra que viene de otra lengua, como el turco, el italiano, el francés, el hebreo, sobre todo, es traducido en una paréntesis al lado por nuestro amigo de Israel que se llama Yehuda Sidi. Hizo una labor increíble y lo estamos también publicando cada mes. Fuisteis los bienvenidos y siempre, si ya él organiza, lo haremos de nuevo con otro sujeto y otras cánticas. Buenas noches a todos. Gracias. El quien quiere se puede entrar al sitio Facebook para el concierto mío que va a ser de nuevo. Sí, escribe ¿dónde? Sí. Escribe el link. El link, ¿cómo vas a topar? Espera, veré. Sí, debe de tener un link. Espera, veré. Va a escribir aquí. Y si no, se me ocurre que mientras vamos haciendo Avdalá, y Seth con tranquilidad te lo puede pasar a ti, Karen, y Sí. tú sí que ya lo puedes, para no ponerle más presión a él, que lo esté buscando. Ok, muy bien. Ok. Bueno, no sé si antes de pasar a Avdalá, si alguien tuviera una pregunta para Karen, porque yo pienso que es el momento. De lo que hemos escuchado. Abrazos, solo abrazos. Ok, eso es muy bueno. Solo
todos. Hermoso. İzzet bana yeşko aşağı. İzzet. İmtale aşağı Disculpen, pero la web que pusieron no está abriendo. de Türkiye. Ah, Samiko, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ¿tú cómo estás? Sobre todo. Hablando de Samiyay, Matilda Cohen Sarano. Aşağı annemi Göster Matilda'yı, göster. Mostrala. A Matilda. Matilda Cohen Sarano. Matilda. Yo quiero introducirvos a esta mujer extraordinaria. ¿Verdad? Matilda Cohen Sarano. Eso es Karen. Eso es Karen. Sí. Es una mujer increíble que recogió anécdotas, leyendas, historias de todo y tiene muchos libros y nosotros estamos republicando todos los libros que ¿Y diccionario tiene? ¿Quién? No sé. ¿Y diccionario? Cola Matilda, cola cabot. Eso. Matilda, bravo. Ahora, ¿dónde es que vas a escribir Morda? ¿Dónde es que vas a escribir? Mendy Hitrik escribe. Mendy Hitrik. Mendy Chitrik. Chitrik, sí. En Facebook. En Facebook. Ok. De allá van a topar. Pues si eso nos Ahora escribe. creo que estás yendo a Abdala. De acuerdo, pues si eso nos escribes, por favor, Karen, en el... Ah, mira, justo lo ha puesto, sí. Okay. Yael, cariño, perdona, el link que han puesto no funciona. El link de los CDs, de dónde encontrar la música, Karen, dicen que no funciona. ¿Es porque está mal en alguna letra o porque quizás no esté activo? No sé por qué en este momento. No quiere que salga, escúchame. Buenos días que tengas todos. Igual Izzet, Shavuot. Pero es bueno que tengamos todos en juntos. Bye, bye. Normalmente esto debe de funcionar. Hay un problema, creo que habrá un problema en el internet. Okay. Espera, veré, le voy a escribir a la persona. Vale. Pues mientras averiguamos el enlace, ¿os parece que hagamos juntos Avdalá? Creo que tenemos por aquí a Ilana. Si es así, que Ilana me diga. Sí, estoy aquí. Vale. Pues vamos a coger nuestros avíos. Nuestros avíos de Avdalá. Sí, por favor. Y nos vamos preparando con nuestras cositas, si tenéis con nuestros elementos, la copa, el besamim y demás. Y voy a compartir con vosotros, digamos, el seder de Avdalá y vamos a hacerlo juntos. Un segundito. Lo hacemos aquí con, mientras voy a fijar nos quedamos mientras con Karen y que nos acompaña con Avdalá y voy a buscar a Ilana para fijarle su imagen. Sí, a la Medina. Un segundo. Voy a buscar, disculpadme porque estoy sola para todo lo técnico y no es fácil, con un ordenador nuevo además, así que voy a por ello. Voy a fijar el vídeo. Vamos a hacer Avdalá
Sí, vamos a hacer Avdalá, vamos a hacer la cuenta del Omer y también vamos a despedir, por supuesto, como se merece a Karen, ¿sí? Pero antes vamos, como decía, con Avdalá. Estamos todos listos, voy a compartir pantalla y yo creo que nos van a acompañar entonces amigos de Turquía, lo cual me place mucho. Un segundo. Ahora. Pues Ilana, cuando tú quieras nos guías, por favor. Vale. Vamos a encender la vela y llenamos nuestras copas. Y vamos a empezar con la Avdalá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafem borei peri agafem la 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei vesamim borei minei vesamim la 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'eretz borei meorei ha'eretz la 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amati bein kodesh lechol bein or lechol Ben Israel ami ben Yos hasibi Sheseyamei Yamaseh Baruch atah Adonai amati bein kodesh lechol שבוע טוב לכולם. שבוע טוב לכולם. אמן. יאו. שבוע טוב. Eliyahu Abim, Eliyahu Atisrim, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Babiladim, Yimera Beyameinu, Inyavo Eleheinu, Imashiach David, Mashiach ben David. שבוע טוב. שבוע טוב לכולם. Karen, ¿cómo se dice en turco Shavua Tov? ¿Buena semana? No se oye. A ver, Karen, tu micro. Ok, un segundo. Ya, sí, ya Ahí. la abrí.
Sí. En la comunidad judía se dice Shavua Tov o buena semana. ¿Y en turco? Y Haftalar, ama no se usa. Siempre decimos o Shavua Tov o buena semana. Okay. Porque aquí sí que se suele usar las lenguas o las lenguas del país donde se vive, se suele mezclar con el Shavua Tov. Sí, por eso preguntaba si era costumbre. O Shavua Tov o buena semana. Okay. O semanada buena. O semanada buena. Pues semanada buena a todos. Semanada buena a todos. Semanada buena a todos. Antes de finalizar nuestro encuentro, ¿alguien quiere preguntar algo a Karen? Que es un lujo tenerla aquí. Y si alguien quiere hacerle una pregunta, es el momento. Si no, será hasta otro encuentro. ¿Alguien quiere? ¿Tiene alguna pregunta para Karen? Si lo registrates este encuentro, lo puedes meter en YouTube. Ok. Sí, mejor. Solo es que el empecillo en que lo ven no está. Ama, bueno, el resto está. Okay. No hay problema. Una pregunta. Karen. Sí. Soy Edith de Barcelona. Hola. ¿Cómo pasa allí el confinamiento en Turquía? Aburrido. Bueno, sí, estamos, Claro. bueno, dicen que nos quedemos en casa. Y yo y mi marido ya hay un mes casi que estamos en casa y no saliendo. Y este fin de semana, por la primera vez, bueno, dijeron que hay un confinamiento oficial. Quiere decir que todos, desde la ley, deben de estar en casa. Pero el momento que dijeron esto, era la hora 9, ayer en la noche, todos, miles de personas salieron a la calle a mercar pan y alcohol y cigarros y bueno, cosas de comer. Miles. Pues no eran, Karen, no eran judíos porque no iban a comprar pan. No eran judíos, no eran judíos. Ama todos, miles y miles, la nariz sobre la nariz, al lado, No. uno al lado de otro. No quiero ni pensar lo que va a afectar 15 días después cuando el virus se va a levantar. No quiero ni pensar. Mi mujer me está dando la permisión de salir y vaciar el cerco. Bravo. Muy bueno. En Israel ya tenéis permisión de ir como 100 metros. De la... Okay. 100 metros, sí. 100 metros, exacto. Bueno, aquí por el momento está caótico, muy caótico. Sí. Y bueno, Estambul es muy grande, tiene 18 o 20 millones de población y es un megapol y que, bueno, es muy difícil de adaptar. Bueno, vamos a ver. Sí. Mirad, ¿os parece si para despedirnos también, antes de dar de nuevo las gracias a Karen, vamos diciendo cada uno de la ciudad de donde somos? Así vemos todos los amigos que se han conectado, ¿te parece? Sí, si tú puedes ver los que no hayas visto, Karen, que se hayan conectado y de la ciudad de donde sean. ¿Sí? Okay. Empiezas tú, Karen, que todos te conocen, pero por empezar, te sigo yo y nos siguen los demás, ¿ok? Ok. Yo de Estambul, Turquía. Ok. ¿Y a él de Madrid? Jai de Barcelona. Nápoli. Edith de Barcelona. Elena, Barcelona. Anil de Israel. Mercè Joan, Trem Puigcerdà. Leonora, Barcelona. Carles, Barcelona. Guillermo, Zaragoza. Emilio, Madrid. Marc, Sitges, Barcelona. Iram, Londres. Mireia, Barcelona.
אני ישראל, דמן איסטנבול וישראל עכשיו. Ilana de Madrid. Sara de Madrid. Ana de Guadalajara. David de Madrid. סמי ישראל. Tania de Barcelona. Todd from Tenerife. ¿Dónde estamos? Darjal de Istanbul. Louis, New York. Aló. Lili de Estambul. Okay. No escuché a Rudy Sara, por cierto. De Madrid, estamos aquí. Poco escuché a Celine. Estoy también en Madrid. Kenan, Lisboa, Portugal. Okay. Margarita de Atenas. Marco. Marco, ¿de dónde? Italy. Ok, estamos, yo creo que hemos dicho todos. Escuché a Margarita que decía de Atenas, está por aquí también. Y yo creo ¿Y tú dónde estás? Yo estoy Sí. en Madrid. Madrid, אני de Israel עכשיו. Ok. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Dijimos, bueno, pues... ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo de Estambul, Ida. Ok, Ida, muy bien. Yo creo que Rudy debe estar contento. ¿Dónde está Rudy? Rudy, estás contento, ¿no? Junto con Celine, Rudy y Celine son nuestros turcos en Madrid. Así que esto como... Deben estar contentos hoy, ¿sí? Nuestros chicos aquí en Madrid. Bueno, pues si no había ninguna cosa que preguntar a Karen, Karen, mil gracias. De nada. Fue un grande placer estar con vosotros todos esta noche. Gracias. דמה אנחנו. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב. Gracias. Semana buena. Amén. Al vermos. Hablamos. Al vermos.